En este nuevo bloque de lectura, en donde estaremos leyendo de manera alterna libros históricos y proféticos, profundizaremos en el conocimiento sobre el desarrollo del pueblo de Dios, los diferentes problemas por los que atraviesa, así como la posterior aceptación de leyes divinas que regirán todo su ser y quehacer como pueblo. Uno que se diferencia en su monoteísmo de los pueblos que lo rodean. Asimismo, descubriremos las etapas posteriores a su establecimiento, sus modos de gobierno, el inicio de la monarquía, su relación con otros pueblos, las infidelidades del pueblo y de sus gobernantes, pasando por la época de esplendor de los reinos de David y Salomón hasta la división del reino y su posterior caída a manos de asirios y babilonios. Conoceremos particularmente a aquellos personajes que fungieron como actores principales en cada una de estas etapas por las que atravesó el pueblo de Dios: jueces, reyes y profetas. A manera de introducción diremos que el Pentateuco vio la luz como una obra completa y cerrada en la época posterior al exilio. Nos presenta con breves trazos la historia meditada, profundizada y ampliada, desde los orígenes del pueblo de Dios con la llamada de Abraham hasta antes de la entrada a la tierra prometida. El fin de estos relatos da pie al inicio de las narraciones de los libros a los que conocemos como históricos. Cualquier lector atento podrá darse cuenta al leer los libros de Josué y de Jueces de las grandes diferencias en el modo de presentar la posesión de la tierra que Dios había prometido a sus padres. Mientras que para Josué la toma de la tierra es parecida a una gran procesión litúrgica en estrecha unión a la llamada Guerra Santa, en la que los pueblos caen ante los avances de Israel, para el libro de los Jueces el panorama es diferente. Se muestran las dificultades, los miedos, las angustias, la respuesta ofensiva de los propietarios de las diferentes tierras y los constantes conflictos que tiene que enfrentar el pueblo para poder hacerse nuevamente de su tierra y, una vez conseguida, para poder mantenerla. A pesar del problema que plantea para Israel su relación con los pueblos extranjeros y la aversión que pueden mostrar hacia alguno de ellos, eso no impide que el autor del pequeño libro al que llamamos Ruth haga ver al pueblo que incluso los enemigos sirven de instrumento para que Dios lleve a cabo su obra. El autor le recuerda al pueblo judío los orígenes moabitas de su amado rey David. Así Dios les enseña que Él no hace acepción de personas. Posterior a esta etapa tenemos lo que fue el periodo dorado del pueblo de Dios, la monarquía. Hablamos de un periodo que abarca desde el año 130 hasta el 587 a.C. Los inciertos inicios de la monarquía se nos muestran con el rey Saúl. Posterior a él tenemos el tiempo de esplendor representado por David y Salomón. Y después de estas historias tenemos la llamada monarquía dividida. Por una parte, el reino del norte, que sucumbirá a las fuerzas asirias en el 722, y el reino del sur, que caerá en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 587. Nuevamente, a la luz del destierro, lejos de su tierra y sin posesión alguna, sino solo la de su fe, el pueblo de Dios y sus escritores sagrados reflexionarán sobre el sentido de su situación y analizarán las causas que los llevaron a la desgracia y a la pérdida de la tierra que tanto habían deseado y que era la cumbre de las promesas que el Dios de sus padres les había hecho. Pero los sucesos de destrucción de su tierra, de su templo, la deportación a Babilonia, el pueblo de Dios se cuestiona sobre los motivos que pudo tener su Dios para no protegerlos más y para dejarlos en el olvido. En estos libros conoceremos al conjunto de hombres carismáticos que Dios suscita a favor de su pueblo para recordar a los judíos su compromiso de ser fieles a la alianza que Dios pactó de manera benévola con ellos en el monte Sinaí. Cuando el pueblo judío se aleja de Dios y es infiel al pacto y ni siquiera se plantea la posibilidad de conversión, es cuando Dios llama a los profetas para advertir al pueblo para que vuelva a su Señor. Elías es el profeta que le recuerda a Israel el pacto de alianza sellado entre Dios y el pueblo.
y por esa razón conmina a la comunidad a volver a él, siendo fieles en todo momento. Con el poder del espíritu del profeta Elías, su seguidor y continuador será Eliseo. Al continuar con la misión que así había sido encomendada a su mentor Elías, el profeta Eliseo se nos muestra como respaldado por Dios con la gran cantidad de milagros que realiza, incluido uno después de su muerte. Amós y Oseas, por su parte, son los primeros profetas que nos dejan por escrito sus enseñanzas y oráculos que invitan a Israel a la conversión y a volver a Dios.